conocí aquella noche en aquel bello lugar. Y bienvenidos a Diamond Talks. Les habla Sonia Rivera, su host de hoy. Sí, que siempre soy yo la misma. No se preocupe que usted no va a ningún lado. Siempre voy a ser yo. O por lo menos por ahora. A lo mejor esto crece y uno no sabe. Este episodio, como usted ya vio en la carátula, tenemos gente muy especial para mí, gente muy querida. Pero no puedo comenzar el episodio sin dar las gracias a los patrocinadores que permiten que este espacio se dé, que es, por supuesto, el abogado de la comunidad Ricardo, que es tan generoso con nosotros, y también Samuel González del Rhythm, la aplicación Rhythms, ¿ok? Así que pasen por ahí a darle cariño. Aparte de también tener a Diamond Global, que está también haciendo ahora todo lo que usted pueda pensar en forma digital, para que entonces podamos hacer realidad su sueño de tener un podcast o cualquier tipo de contenido. Pero no quiero irme muy rápido, ¿verdad?, a hacer tanta cosa, sino que quiero empezar rapidito con el chisme cachetón que voy a tener con estos dos, porque usted ya vio en la carátula que mi casa se hace pequeña y tengo aquí a Alex y Desiree. ¡Huepa! Muchachos, que bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. And this we're gonna be like bilingual because Desiree habla inglesito, así que yo voy a estar tratando de hacerle translate y así, pero va a ser algo rico, no se vaya para ningún lado, que ese aquí, que aquí es que va a gozar. Entonces, nos conocemos back in, I don't know. Long time ago. Yes. How long? ¿Hace cuánto los conozco a ustedes? Pues más de 10 años, ¿no? Sí, no mucho más. Y todavía estaba en Caribbean Soul, before we start all that. Que las chenchas que nos echamos en la casa, porque se han quedado en casa también. Oh my God. Con mambo, ¿no? Con mambo. Pero no quiero pasar, antes que se me olvide, quiero mandarle un saludo a la mamá de Alex y a la prima, a la sobrina, que también los conocimos hace poco. Y a ti, Juan, que te adoro, yo de ti, enamorada. Oye, ¿cómo te ha cambiado la vida ser mamá, verdad? It changed a lot, but you look amazing. Anyway, you know, like, you don't look like you already have a baby. I'm like, ¿Y tú? yo estoy bien celosa y decía, bueno, yo tengo un niño de 30, pero un niño. Yo tengo 2, pero... Ok, pero mira, quería rápido entrar a lo que nos cruje, ¿no? El chismecito. Y estamos aquí, mira, saludcita, porque nos estamos dando un vinito. Sí, salud, porque tenemos que celebrar la amistad. We're going to celebrate the love and, you know, like the passion of dancing. Pero contigo quería hablar de 2 o 3 cositas. Y, pues, obviamente, esto es... Usted puede contestar lo que usted quiera. Si me quiere decir next, como hizo Fausto, next. Porque ya Fausto estuvo aquí. Vamos a hablar de divas. ¿Realmente somos famosos? Are we really famous? You know, like... Girl. No. Yeah. Okay. Yo quiero famous money. Money. Okay. Ve, tú viste que... Porque es que la verdad que siempre dicen, no, son celebridades, son famosos, son esto. Por la realidad, ¿se sienten ustedes así? Do you feel like you're really famous? Sabes que yo de un aspecto sí, pero no en el sentido de que soy mejor que alguien más, como que soy más famoso, más popular. El guillo. No, pero desafortunadamente sí existe que sí tenemos esos detalles de la gente famosa en el sentido de que nuestra vida personal está expuesta. Gracias, ok. Entonces ahí sí que la gente, estoy en un supermercado con chancleta, con pantalones cortos, y me paran, ¡Alex, tú eres una inspiración! Y yo en chancleta. Pero entonces me ven lo que tengo puesto, eso sí, pero en cuanto a popularidad, O sea, que sientes la presión de estar bien. Bueno, yo también a veces me pasa igual. Yo decía, ay, no, fotitos no voy porque estoy sucia, no me baño. But how it changed, Desiree? No, I think that this world is so small. And so in this network of people, we might be very popular. But in the whole world... That's the word. We're popular. People know us. Yes. But in the outside world... Ves que en el mundo real realmente no lo somos. Aquí en el mundo, en la escena del baile, sí la gente nos conoce, pero la realidad es que... Y yo me incluyo ahí de presentar, porque la realidad es que yo tampoco, pero ustedes son los famosos, no yo. Pero sí, o sea, ¿qué cambia? Did something change? ¿Algo cambia realmente? Yo creo que en la privacidad, your privacy, Okay. right? Because you don't always have the luxury of going outside and doing what normal everyday people do. Sometimes En español y en inglés, vamos a atacar. Sí, Esa es la privacidad. que a veces su privacidad, su vida personal, o sea, deciré ahora que tiene un bebé. Claro, el bebito. Yo a veces no siempre publico cosas personales porque la gente siempre te está mirando. Y eso es una de las... A veces el glamour de wow, ¿No te da está miedo? en tarima y está bailando. I think Pero la more, vida personal sí. For me, the thing that changes more
perdón en inglés. No, ya en inglés, don't worry. Is that people are less considerate of you. Oye, And son they menos think considerados contigo. You're like a machine, and you Yes. they want you just to do this, but they forget that you're a person. You're human. And Se you're te olvida, se le olvida tired, que son personas, and seguro. You had this or that or this, and No, you're your just personal expected- problems too. Yeah, and personal problems, and they just want Desiree, and you might be like, and Yes. that's the kind of thing for me. After that a changes. 30 hours flight, como un vuelo, Right. porque no les he contado, y ustedes deben estar, si me está siguiendo, que de seguro, y les sugiero que si usted no conoce de nosotros o este contenido llega a ustedes así como de repente y como medio random, que vaya a las páginas, ya mismo le vamos a dejar las páginas y le dé like y nos siga, porque estábamos ahora mismo acabamos de llegar de Egipto, estábamos para allá, wow. Y Y you aún want estamos something cansados. else. Sí, todavía estamos cansados. Todavía estamos cansados. But tired. Oh my God. Oh, La verdad que pero es un viaje maravilloso. Requiere You mucho. never been, era la primera vez que iban, ¿verdad? It was the Primera first vez time? En Egipto, sí. Sí, Sí, ok. sí, sí. Entonces, mira, hablando así, porque ya llegamos a un nivel de reconocimiento grande, ¿cómo planifican ustedes los talleres? ¿Cambia algo de cuando a lo mejor no eran tan conocidos ahora? ¿O es más o menos lo mismo? No, yo creo que No. gracias a Dios que no es lo mismo, porque Ok. nosotros siempre tenemos que evolucionar nuestro producto, Claro. la manera en que dictamos, porque nosotros entrenamos con otros bailarines y también el mismo entrenamiento que tenemos nosotros, nuestra técnica, la manera de explicar va desarrollándose y evolucionando y nos permite penetrarle a la gente de otra forma, Ok. entregar la información de otra manera, que quizá a José no le entra de esta manera, o le entra de esta Claro. manera, pero a María le entra de otra manera. Entonces también ahora que yo vivo en República Dominicana, yo estoy un poco más conectado de la evolución de la bachata dentro del país. Claro. Entonces ya yo voy sabiendo, bueno, la fusión de dembow, la fusión de gaga, los diferentes ritmos que se están utilizando, los diferentes guías. Entonces eso nos ayuda a aportar más a nuestros movimientos, porque la verdad es que no bailamos igual que como bailábamos hace 5 Claro. años, y 5 años atrás La también bailábamos evolución, diferente. of course. I mean, and I think the point is that we're artists, and we've taken this from here. We've taken this from here. We've taken this from Sí, here. somos artistas This y is- recogemos de diferentes lados, influencias. Sí, and then this we've funneled through ourselves, and this is what we're Y eso es lo que hacemos. teaching, and these are the things that we found that are helpful. These are the things that we found that don't Estas son las work cosas so que good. encontramos que no- And que no trabajan mucho, This que is no- the style in which that we're teaching, Y lo que nos ayuda a nosotros mucho es que bailamos mucho social. Entonces, Yes, they love to dance siempre social and that's estoy it. aprendiendo Siempre está cosas metido en el nuevas. cuarto de bachata, si usted va y ellos están, usted da una vueltita porque por ahí siempre, y no le dicen que no, porque mira, yo que soy una viejita y me sacó a bailar los otros Oh, días, ya bailé una era salsita y muchacha. todo eso. Ok, entonces, mira, ¿por qué tradicional? Porque mucha gente dice, ay, hay mucha bachata sensual y mucha cosa, ¿verdad? Porque hay muchos diferentes estilos. ¿Por qué escogieron tradicional? Y yo sé que obviamente viene de Dominicana, ¿verdad? Que la raíz está, pero pudieron haber tenido otras opciones y aunque ustedes son salseros y bailan muy bien salsa, que usted no se duerma, porque que ellos no no bailan se- sola. No te equivoques. No te equivoques. Pero entonces, ¿por qué tradicional? Porque bueno, it feels yo but the creo word, la palabra. la palabra o porque el estilo. No, exacto, porque acuérdate que no te veo haciendo obviamente coreografías sensuales, nada de No. eso. O sea, que ustedes se atacharon a la bachata bachata. tradicional y están Cuando yo enseñando empecé- cultura. Sí, cuando yo empecé a bailar con Caribbean Soul, shout out to Ujú, Ismael Otero, yes. mi Saludos a mentor, mi Ismael. amigo, mi hermano, Sí. ese es mi padre de baile. Sí, a Melanie también. Yes, Melanie. Cuando empecé a bailar bachata con Caribbean Soul, yo me acuerdo que empecé a viajar a una temprana temporada de la carrera y iba a los diferentes países y veía la manera en que la gente fusionaban. Y yo creo que la fusión es muy buena, pero también veía que hay un fundamento que no existía. Y yo digo que las mejores fusiones son las fusiones que tienen una buena base y un buen fundamento de los elementos que está fusionando. Entonces, yo tengo un background de salsa, de merengue, y me encantaba el hip hop y el reggae. Pero que entonces cuando yo empecé a bailar sí aportaba un poco de esos elementos,
pero me decía, yo me acuerdo que una chica me dijo, Alex, tú que bailas salsa y bailas hip hop y todo eso, sería interesante ver como una fusión de eso. Y yo digo, está bien, pero en ese tiempo nada más se podía contar con una mano la gente que hacía una bachata más tradicional o más clásica, o como lo quiera llamar. Y yo dije, si yo me dedico a eso, ¿quién va a dar clases de bachata tradicional? Entonces, como que... Te casaste ahí y ahí se... Y ahí me quedé. Pero es que aunque sigue siendo fusionada. Ay, no, Ojo, que no es totalmente auténtica. Ni y workout, ustedes están full workout. Pero sí, nosotros fusionamos. Desiree obviamente ha entrenado en muchos otros bailes que no necesariamente bachata. Y eso es lo que ella aporta también a la... Ella aporta. Sí, and then the other thing is with that is that if you know us, you know we can dance like this, basics all day, the more traditional style, and then we can also dance like this. Yes. And we can also dance like this. And maybe it's because we're the song is like this that makes us want to dance like this. Of course. Or the song is like this and we feel the freedom to do and try new things. Sí. But the point is that sometimes the community is lacking the opportunity to just do like the like good basics, and we feel like we have to teach that. Yes. You know? So ellos sienten que tienen que enseñar, claro, que tienen que enseñar la raíz también, claro. Sí. Pero es que yo creo que la inmediatez de los medios y el estar en boga y hacer lo que hace la mayoría necesariamente no es lo correcto, y eso es otro tema para otro podcast. Pero sí, entonces perdemos un poco la esencia de por qué empezamos. Sí. O sea, te perdiste en la fusión y la original lo dejaste. Exacto. The esencia, like Claro. It makes a difference. I know. Pues entonces mira, y yo sé que saltamos un poco de un lado a otro, pero una de las cosas también que pues como famoso, porque estamos hablando el podcast se va a trabajar un poco con la fama. ¿Qué opinas o qué tienen ustedes que decir? Porque hay mucha celebridad de la salsa, ¿verdad? De este ambiente, que vemos que se pierden en el tomar de más y en el, ¿verdad? Y entonces son tan talentosos y vemos, y esto porque recuerde que este contenido que estamos viendo aquí es para educar a esos que están empezando, para referencia, y es algo que debe de hablarse. Uh-huh. Nosotros evitamos hablar sobre estos temas porque son sensibles, son delicados, se ofende la gente, y no estamos hablando de nada en particular, pero la realidad es como famosos, ¿cómo manejas eso? Porque la gente te está viendo. Y decir, hacer la caca, que ahora bueno, talk about that next. You can imagine. Bueno, nosotros al final somos todos seres humanos y cada quien se ha criado de una cierta forma. Y yo siempre digo que nosotros no tenemos que demostrar del barrio de donde venimos, ¿verdad? Claro. Yo humildemente vengo de un barrio de Santo Domingo. Ay, tienes que ver dónde yo vengo. Y también mi barrio. También vengo de un barrio de Nueva Jersey. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener como un sentido de moral muy, muy centrado, ¿no? Para entender, por ejemplo, o acordarse del propósito. Mira, es muy interesante que me haga esta pregunta porque hace poco estuve en un evento y hay unos artistas nuevos que son muy amigos míos y me acuerdo que me he dado cuenta que ellos, o sea, están creciendo y a la vez me he dado cuenta que a veces, ¿sabe? Quizá un traguito más que el otro, quizá prueban ciertas cosas que lo afectan, la capacidad. Porque sí afecta. Sí, lo afecta. De la manera de dar los 100% en un evento. Claro. Entonces yo muy cariñosamente le dije, mira, yo te quiero mucho, ustedes hacen un buen trabajo. Yes. Y quiero que se acuerden por qué empezaron y por qué están aquí. No te dejes llevar de que un buen tiempo, porque mira, igual como la pasaste bien este fin de semana, ¿sí? El próximo también la va a pasar bien. Claro. Si nos llevamos y es todo, no solamente que si el alcohol, que si la droga, las comidas. Nosotros a veces como bailarines tenemos que cuidarnos en cuanto a lo que comemos, la falta de descansar. De descansar. Desiree, por ejemplo, es muy buena. Cada vez que vamos a los lugares, ella quiere un masaje. Yo al contrario, a veces no siempre, pero son cosas que son muy importantes. ¿Tuviste un masaje en Egipto? Claro. Oh, yo no tuve chance. I didn't have the chance. But I did it before I left. Yo lo hice antes de irme. Well, before the flight too. That's the other thing is you just have to take care of yourself. And you have to know what you can do and what you cannot do that you operate on 100%. Sí, cómo haces y qué no haces para operar un 100%. Tú conoces tu cuerpo. To do your job. Yes. When you go somewhere,
the promoter, they don't care that you're tired. They don't care that you're, but you have to do the things so that you can stay. Pero tú eres to do el your responsable de hacer bien So tu trabajo. if you, maybe that's not drinking all night because you have to wake up early. Maybe you need to take your ass to go to sleep. There you go. Or maybe you have to, like you said, get the massages, or maybe you have to go there early to get do a warm up or something. You know what you have to do so that you can fulfill your Sí, Y para la juventud de ahora, por ejemplo, yo trato de aprender de los que vinieron antes de mí. Claro. Yo evito los artistas que han empezado antes de mí dejarse llevar por la buena vida, ¿no? Entonces yo veo cómo ha afectado no solamente su capacidad de... Lo que pasa es que nos perdemos en eso de lo que estábamos hablando primero, de la fama. De la fama. Como te ofrecen el trago, ya no tienes que pagarlo, te tratan como una celebridad, misconception, o yo puedo hacer lo que yo quiera y me van a perdonar todo. Pues quiera que usted sepa, y es más para esta cámara que está aquí, usted sepa que si usted bebe de más y si usted se pasa de la raya, van a cancelarlo de a poquito. Y cuando Poco a vengas a ver, poco. no vas a tener trabajo. Uno mismo se Entonces, cancela. Claro, claro, definitivamente. Pero es que yo siento que las nuevas generaciones tienen que escuchar esto. Porque es fácil perderse si uno no está muy centrado. Créame, hay mucha influencia de muchas cosas que van a hacer que te pierdas facilito. Así es. Ok, ¿cómo tú dejas un legado? Oh my God, decirle porque no me dieron estas preguntas antes. Why she didn't How tell? to leave a legacy. Yes. That's got a big question. Of course. No But estaba you're on the- preparado para esta pregunta. Pero tú estás, you're on the way, you're reaching, of course you have a level, tú tienes ya un nivel, pero yo sé que tú quieres dejar un legado. ¿Cómo tú lo dejas? ¿Qué crees que se le puede decir a esa gente que está ahí en la cámara mirando? I think what we're doing right now is really important. Alex and I really pride ourselves on our pedagogy, the way we teach. La pedagogía de cómo están enseñando. The sí. way that we have structured La our way estructura. of social dancing to El leave baile behind social. for the public. I think that Alex and I also just love what we do so much. Our Ellos passion aman y is- tienen is pasión por lo so que hacen. palpable. Sí. ¿Cómo se Están dice en palpables, español? está muy palpable, Yeah. yes. That I feel like when people are around us, we impart that and they feel our love for dance. Ellos sienten el amor que And tienen. they But carry the that with energy that you bring to any event is Yeah. like amazing. I just felt it. Yo estaba ahí, yo estuve ahí. Do you y- feel it, There you Sonia? go. Claro ¿Tú que sí. sientes? Y como dice el de TikTok, ya yo lo probé. Ok, esta entrevista está súper rica, pero tenemos que dar una pausa para esos comerciales que obviamente nos soportan este programa. Así que vamos a agradecer al abogado de la comunidad, Ricardo, y a Samuel González de Rhythms. Y entonces damos una pausa y regresamos en breve. No se vaya nadie. Alrededor de 19 millones de vehículos en la Florida. Desafortunadamente, accidentes ocurrirán. Queremos que sepa que no está solo si se ve involucrado en un accidente automovilístico o incidente de resbalo y caída. Llame a la oficina legal de Ricardo Lucius, PLLC, inmediatamente al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios. La humanidad primero siempre. Una vez más, 877 El Apoyo, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Con la
pone chiquito, dime. Y regresamos aquí a Diamond Talks hablando un poquito con Alex y Desiree que pues tan gentilmente han sacado de su tiempo, que es muy ocupado y lo sé en primera mano, para estar aquí con nosotros en la tarde de hoy y continuar hablando pues para esas nuevas generaciones que están viendo este contenido. Y aprovechando de hablar del contenido, si usted tropezó con este contenido, por favor, dele like ahí abajo, dele y toque la campanita para que le avisen, cada vez que hacemos un videito nuevo, porque va a ser educativo, porque con Sonia tú aprendes y también bailas. Así que bueno, seguimos. Mira, ok. ¿Cómo aprovecho el momento? Porque yo sé que it's a time, es un tiempo cuando tú sientes como que, wow, espérate, esto está arrancando bien, ya está cogiendo vuelo, está poniéndose chévere, estoy llegando a un nivel que me gusta. ¿Cómo aprovechas y capitalizas ese momento? Porque yo sé que hay mucha gente allá que está pensando, ¿cómo lo hago? O sea, how they did it. Yo quiero saber. ¿Hace clic? O es que, pues como que así yo me dejo llevar y sigo trabajando y eventualmente va a pasar? Hice algo en particular y dice, estas preguntas, esta mujer. Yo no sé si hay una... All of your questions. Yo no sé si hay una fórmula en específica. Okay. Yo creo There's que no formula, no hay formula. como todo ha fluido en mi vida, yo he sido sumamente bendecido y un poco Amén. afortunado, creo, porque la verdad nosotros hemos dejado que naturalmente todo fluya. Casi todos los pasos que hemos tomado han surgido naturalmente. Nosotros empezamos nuestra trayectoria en diferentes bailes. Claro. Naturalmente nos veíamos en los congresos, bailábamos. Y par de bailes después, la gente como que nos veían. Y en un baile en particular que tuvimos nosotros, me acuerdo que el maestro mío, Ismael, me dijo, ¿esa es tu pareja de baile? Y yo dije, ¿cómo va a ser? Sí, esa es tu pareja de baile. Ustedes tienen una química increíble. Yes. Y se ven bien juntos. Yo Entonces, sé lo que es eso. Naturalmente empezamos a trabajar juntos. Naturalmente, él como ¿Quién que no... invitó a quién? Who invited who? ¿Quién hizo el primer movimiento? No sé, pero... Yo creo que Ismael fue que Ismael los casó. Él lo casó. Okay. But how I started with Caribbean Soul was that they needed, I was the substitute. She was the alternate. ¿Cómo? Ay, Ismael, pero ¿cómo tú hiciste eso? ¿Qué es eso, sustituta? Si esta mujer siempre ha sido prime, ok. But it's not easy to form a partnership, and this was like, Yes. this was From divine, God, yeah, divino, that fue this divino. happened. But it's really hard to find somebody who is good dancing and good with business. Yes. And aligned with where you want to go. Que Because es maybe difícil you want encontrar to a alguien do que sea bueno en negocio y que sea bueno también bailando y que tengan una química y nunca pelean. Se ve que ustedes se llevan súper bien. Peleamos mucho. Pelean mucho. So, mira, Es parte del bochinche. El chismecito, pelea mucho, pero no parece. No, como hermanos. Como Ay, qué hermanos, de- nosotros, sobre todo, yo ¿Quién creo es más fuerte? Esto es como el fuego. ¿Quién se despierta primero? Yo creo que nosotros somos muy apasionados los dos y hay cosas que sumamente me molestan a mí y hay cosas que sumamente le molestan a Desiree. Entonces, Ok. de una temprana edad, nosotros decidimos que pase lo que pase, Ok. siempre nos respetemos sobre todo y también Ok. mantener un nivel de comunicación basado en respeto. respeto Claro. y comunicación. Mira, ahí está. Díselo a esa cámara que está ahí. Respeto y comunicación, pase lo que Díselo. pase. Entonces Yeah. yo me siento cómodo expresándole a ella, a mí no me gusta esto. Y in ella any igual. relationship. Yes. In It a should. dance partnership, in your relationship with your partner, at En home, baile, en la baile, casa, en la seguro el casa, respeto sí. tiene que pasar. And the other day, it's just not so easy, but we've been fortunate that when you get with a dance partner, Cuando that tienes una you pareja. do what you do. And if you do what you do, the world is going to Haz lo want que it. sientas que debes de Aceptarlo Or y not. recibirlo. And Ok, that's the- social media. Now let's change a little bit. Vamos a cambiar un poquito el tema, porque obviamente parte de ser celebridad o parte de estar vigente, ¿cómo crean contenido? Porque yo sé, y ya vi en primera, usted no pasa a ver el TikTok de Ale conmigo. Usted está atrás. Y este fin de semana tenemos que grabar uno los tres, porque yo quiero bailar con Desiree y nunca se me ha dado. ¿Quién crea más contenido? Bueno, tú también eres muy strong en the Desiree, social. yo creo que es más fuerte en contenido que yo. Yo veo todo lo que tú pones y yo, mira esta de dónde But, está. you know, I love it so much because it's like little ideas. You don't have to do a big thing to get your idea. Son out. pequeñas ideas que te Sí. llegan solas.
A veces son ideas, a veces son canciones. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos nuestro... Sí, yo dije, sí. con Sonia yo tengo como ese sentido de vieja escuela. Yo quiero una de esas canciones Claro. sabrosas de la vieja escuela. Pero yo creo que muchas veces a mí me llegan temas y a Desiree le llegan ideas. Ok. O igual escuchamos un audio y Desiree dice, mira, Eso es para el esto TikTok. para dar un consejo. Sería Ok. excelente. Entonces nosotros, a veces ella tiene la idea, a veces yo, a veces son ideas que son totalmente diferentes a lo que pensábamos y sale mejor Salió que la otra idea cosa. original. Claro. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Perdón, Desiree, ¿puedes decirnos Our social our social media media? Tax? Tags. No, our yeah, handles. Oh no, you do. You do. So we have Alex en Instagram tenemos Alex and Desiree. Ok. Tenemos nuestra academia virtual que es Academic Network of Dance. Ok, so Suena esa como es- mucho, pero es el acrónimo de AND, Academic Okay. Network of Of Dance. And then Okay. we have the ladies team, which is A&D Formation. So, ¿tienes equipo de mujeres también? I Sí. didn't know. See? Y un equipo Oh. mundial, A&D Worldwide. Y Oh. también tenemos una red específica para una gira que hacemos en República Dominicana. Es una experiencia cultural. ¿Y cómo yo no 7 estoy días. invitada? ¿Cómo yo no estoy invitada para ir por Pero allá? señor, ustedes no saben del escape, le voy a contar. Ah, pues Eh, rápido, ahí nosotros dale. básicamente hacemos una gira de 7 días, todo incluido, incluye los talleres que son con los bailarines locales. Nosotros estamos haciendo un aporte para ayudar a esos Claro. bailarines que la gente básicamente están usando los pasos de esos bailarines Y y no, están nadie los viajando a todo el conoce, mundo. Entonces la gente no claro. los reconoce. Nosotros le damos esa plataforma para que ellos puedan dar clases, compartimos una semana, vamos a los ríos, vamos a las playas. Yo hago una clase de cocina dominicana. ¿Qué? ¿Y qué cocina? Yo creo que ¿Mangú? decidí empezar a hacer Oh. yoga. Nosotros hacemos de todo. Entonces, ¿verdad? Esa se llama A&D DR Escape, es la red de eso. Nosotros utilizamos Facebook, que también lo encuentra Alex and Desiree, y YouTube también, Alex and Ok. Desiree. Pero Tienen Instagram canal de es lo YouTube y también. TikTok también. Todo a TikTok. Alex and Desiree. Ok, Así nos ok. buscan. Entonces, y ahí haces también las clases virtuales, te pueden Por contratar Academic por Network of Instagram o solamente por la página. No, por la plataforma, pero en Instagram se pueden ver, nosotros damos como unos consejitos, como unos Sí, tips sí, sí, cada no, semana, no, sí. pasitos. Que el y- último, si usted no lo vio, por favor, vaya y chequee. Vayan a verlo. Sobre Entonces, damos Dance consejitos de baile, pero tenemos más de 300 clases online en Oh, nuestra wow. academia virtual. E incluye también los DVDs que hemos hecho de salsa, de bachata. Y también tenemos un curso que se llama el World Mastery, que es básicamente un sílabo de principiante a avanzado. Y no es para solamente los alumnos, sino para los maestros que Maestros, quieren dar claro. clases de bachata. Entonces las Importante. clases son los cursos. Importante. El curso es formado como de la perspectiva de un maestro a otro. Because if you Perfect. live in Kazakhstan or you live in some Yeah. faraway place, then there's no syllable, bachata for claro. you. Who are you going to get it from? Yes. And so you need an example. So, si of usted how vive to lejos, teach. para que tenga acceso a esas sílabas, para que Sí. pueda enseñar correctamente y todo el mundo habla lo mismo. Y también tenemos una formación A&D Certification que es para los maestros que quieren empezar a dar clases de bachata con fundamentos. En verdad, volviendo a la pregunta de cómo dejar un legado. ¿no? legado. Eso es algo que nosotros sentimos un gran regocijo porque entendemos que nosotros no estaremos aquí para siempre. Entonces, si dejamos algo, nuestra pedagogía, nuestra manera de dar clases, de penetrar a los alumnos, creo que es mucho más fuerte que, por ejemplo, hacer un buen show. Que quizá la Claro. gente la ven y dicen, wow, se inspiran por 2 segundos y luego... Entonces, dejando esa manera de explicar, ese enfoque en los fundamentos, yo creo que es como una casa. Una casa con una buena fundación Claro. es para siempre. Y de hecho, por eso es que también usted está encontrándose ese contenido, porque eso es lo que estamos tratando de dejar un legado. Pero hablando de gente que se inspira, ¿cómo bregan con las copias? Oh, Lord, let's not go there. Copycat, Vamos copycat. mejor ni a llegar ahí. Listen, Sonia. Díselo. Ah, ok, there you go. If someone thinks they're going to copy us, there's no way. There's no way you can copy Alex and Desiree because what you think you're going to copy, we're already on to the next thing. Ok. You O sea, el que can trate never- de copiarlo realmente no puede porque ya en lo que tú copias eso, ya ellos están creando otra cosa. un paso aquí or yeah, like whatever, you can copy the step, but you'll never do it the same. Es que no This es lo is mismo. But this is the difference. We're teachers, we're instructing, we're teaching you the steps. So yes, use the steps, Of course. but it's different when
every single little thing that I do, you want to Yes, copy. It's different when you take a step here. You take No es lo an mismo tomar idea un pasito, una idea, que copiarla literal. entero. Like, ¿Cuántas rutinas has visto que tú dices, esos 8 cuentas son de fulano, esas 3 cuentas, ese truco es de aquel? Ya casi no Qué se sabe mal. de dónde surge un Claro. paso originalmente, pero lo que sí entendemos, que sea un taller, sea una combinación, una secuencia, una rutina, nadie lo va a poder hacer Como el lo hacemos original, nosotros. claro. Bueno, pero tú sabes que cuando Regan y Harold sacaron la acrobacia de ellos, que fue muy original, que pues no se había visto todavía acá, a lo mejor en patinaje sí, pues sabes que después, el año después, Todo el mundo. 300 iguales. Ay, de la misma entrada, ni siquiera tomaste un poquito de tiempo para cambiarle la entrada, y yo así. listen, that's the same thing with us when we did a competition in bachatea. Las morenas. Okay. Las Morenas, right? In that song, nobody had used that song. We Ah. were the first people to use the song. And we did the competition, and everybody in this one part, they loved it. We did like a little hip swing. Ah, De próximo año, usamos una canción, ellos están explicando que usaron una canción. everybody después- used the song. Everybody did the moves. But you know what? Okay, you did that. We're on to the next thing. Yeah. Pero imagínate, ¿qué pasó con Lupita? Ya me harto de que le Lupita, ay, oh Jesús. my God. Gente, ya no use, perdón, ya no use esa canción. Si yo la oigo una vez más en una competencia, yo voy a morir, Ay, me va a dar vaya. un derrame cerebral. Lupita No se hagan convirtió eso. como la Macarena. Oh, María, Que yo hasta asco. qué malo eres. Ok, cuando viajan a congresos, porque ahora obviamente decías mamá y están, ¿verdad?, en otra etapa, ¿qué es más? Obviamente no es tan fácil, pero ¿qué hacen y qué no? ¿Qué dejaron de hacer ahora que ha cambiado pues por la situación diferente de ser mamá? Que cuando salen a viajar pueden viajar tantas veces, ya no viajas tanto. You don't travel that much right now, right? Because with the, it's difficult with the baby. It's different. It's different. But your husband support you so much, Ron. It's so... super, super. Saluditos también a él, seguro. Iván. Mi esposo. Es un morenazo así grandote. Yeah. Estás comiendo buenísimo, ¿ah, perra? No, but you know what? And a lot of people, I'm glad that you asked Yes. this because a lot of people ask this question. We should probably do a whole episode on this. Is the structural dynamic of this situation. And gracias a Dios, like my husband Yes. gives me the space. Yes. Because he's not allowing me to do anything. Yes. He gives me the space to be able to do me. Yes. And to be the mom that I want to be, and Yeah. to be the wife that I want to be. But he gives me space. So, of course, right now I'm here, I'm traveling. I go back tomorrow to be with my Sí. family. But my Pero su husband is esposo le da watching ese- my I son. know. And that's his dad. Pero es que te That's voy a his- decir algo. Mira, aquí mi productor está detrás de la cámara, mi maridito Javier, que todo el mundo de referencia lo conoce, pero es lo mismo. Yo me fui 10 días a Egipto y tienes la confianza de saber que tú no estás haciendo nada indebido, que te fuiste lejos, pero que estás pensando en ello, que cuida a mi perrito, mambo, lo que yo estoy allá viajando y haciendo, pues lo que me gusta hacer. Y eso es parte. O sea, que si usted tiene una pareja y se encontró con este contenido y tiene una pareja, déjelo ser también porque va a dar felicidad. Si tú eres feliz, puedes aportar felicidad también a tu Claro, casa. claro. Listen, that makes such a difference. Yes. To be happy. to be- Yes. Sí. Y vivir experiencias porque al final te enriquece tanto. Y díganme ustedes que estuvieron ahí conmigo. No es lo mismo ver una foto de una pirámide que verla en vivo. Claro que no. Tú te quedaste como, yo no sé si para ti fue la impresión igual que la mía. Yo hice, oh Dios, jamás. Bueno, si viste el video, ni en mis mejores sueños yo pensaba que era así de grande eso. Sí, muy alto, muy impresionante. So, que definitivamente tener una pareja que te apoye, que te soporte, ¿no? Support you con la familia y con todas las otras cosas que hacen el viaje más fácil. Pero entonces ahora pregunto, ustedes no viajan con tanta cosa porque yo no los vi tan así muy, ¿verdad? Cargando tanto. Pero la realidad pues, porque no teníamos maleta. no teníamos maleta, la maleta. Ah, ok, por eso fue porque la maleta no llegó. Ahora que me Tenía la acuerdo, tu Digo, maleta nos no. pidieron la maleta. Ay, Dios mío. Ay, Ok. ay, ay, ay. Futuros planes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Where we going now? We're going home. Esta semana a la casa. A la casa, a calentar la cama a contra. No, y a pasar tiempo, por ejemplo, con mi mamá. La queremos Claro. llevar a cenar. Porque mañana. la mamita baila bachata y la subieron a la tarima. Usted tiene que ver ese video que yo voy a subir porque yo tengo ese video.
Pero nosotros tenemos eventos, obviamente cada mes mínimo tenemos 2 a 3 eventos mensual. Nosotros queremos obviamente continuar en este ambiente de los congresos, pero también queremos dedicarle un poco más de tiempo a otros proyectos fuera de este ambiente, porque volviendo a que estamos dejando, si nosotros podemos aportar en otras áreas Claro. y diferentes comunidades, podemos tener más. So, entonces, ¿qué vas a empezar a hacer? ¿Va a un proyecto? Denos la primicia, porque aquí obviamente. Todavía no se puede hablar todos los Ah, detalles. pero no es baile. Baile. Sí. Sigue Sí, siendo sí, baile. sí. Keep going, keep going with the dance. Sí, porque Yeah. lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en los bailes afrolatinos, a veces la gente no piensa que hay oportunidades de hacer cosas más comerciales, por ejemplo, que hay oportunidades de aportar en otros ambientes y de otras maneras, otros públicos. Porque aquí es como dijo Desiree, somos famosos en este círculo. Claro. Pero Pero el está mundo es tan buscando grande. el It's a whole world macro. out there. We're Sí. looking for Exacto. something a little bit Entonces, bigger. En eso estamos. Ok, ¿cuál ha sido el artista con el que has bailado, que te ha tocado, que más te gusta? Por ejemplo, I don't know. I know it's hard, it's hard. Whatever, whichever you want. ¿Cuál tú quieras? Oh my That's God. a- I know, you just put me out there. Next! There's so many that are really I know. talented, that are really Sí, pero coming como up. que tú digas, wow, ve, en mi caso fue Oscar de León. ¿Y por qué tú dices eso? Bueno, todos son muy buenos, pero fue algo que él hizo que me llamó muchísimo la atención. Él fue donde todo el mundo en tarima le dio la mano y lo saludó de mano, y para mí eso fue un detalle. You know who? They're not coming up, but Uh-huh. there are contemporaries. There are Okay. peers. Gabby and Steffi. Oh, yeah. I think Gabby and Steffi, because Gabby, well, Steffi is amazing. She's Yes. an amazing Multitalentosa. dancer. Yo Like, estuve en Oh su my God. casa, me cocinaron también Ay, a sí, a él le mí. encanta cocinar. But igual. Gabby, he is so talented with Yes. the Music. Y es and un everything. anfitrión. Ay, And the sí. talking and the personality. Oh, And yes. for him, I'm just like, Yes. Sí, de seguro. Mire, le voy a enviar un beso ahí hasta España. Y nosotros hablamos con mucha frecuencia. We talk, regularly. A Steffi y a Gaby, porque de verdad que son no solamente tremendos amigos, muy, muy talentosos. Tremendos Que me seres dieron una humanos. oportunidad inclusive de coacharlos una vez. Yo decía, mira, muchachos, tú me puedes enseñar a mí, ¿qué hago yo dándote aquí? Ay, ay, No, ay, ay. muy, muy, muy lindos los dos y bien bueno. and in DR, En República Dominicana también hay mucho. Lo que pasa es que no siempre lo que nosotros consideramos artistas, ¿no? Por ejemplo, Claro. yo cuando conocí a Farifeo, uno de los bailarines de República Dominicana, tenía mucho tiempo que no conocía a alguien que me inspiraba a mí de esa manera. O sea, Nice. que comparte esa pasión, pero de una manera tan y tan... ¿Cómo se puede conseguir, perdóname, a esta persona para que los que están aquí, pues, referencia? Se lo voy a dejar porque ahora mismo se me fue No, la... no, está se me bien, no fue te el bote, preocupes. Al pero final sí, lo le van a buscar dejamos para el cintillo. Sí, exacto. Farifeo Bachata creo que es la red de él. Y él es uno de los maestros que nosotros, con cual compartimos, y él da clase de baile, de bachata, de gaga, que eso también son otros ritmos que quiero que la gente entienda. Claro. A veces hay una percepción de que hay que entender ballet para bailar bachata, hay que tener buena técnica de ballet para bailar salsa. Entonces, fusionando otros elementos que también tienen su disciplina Son y su importantes, técnica, claro. son muy, muy importantes en el mundo de baile. Igual como fusionamos afrocubano dentro de la Claro. salsa, pachanga dentro de la salsa, también otros ritmos. Es que son fuera los de cambios, ballet se pueden son los utilizar cambios en rítmicos bachata que también. enriquecen, porque de ahí es que realmente Claro. nace. Claro. Yeah. Donde dice salsa, o pues por decir salsa, es una mezcla. Y Sí. porque obviamente una salsa es que una combinación de muchas cosas. Pero sí me han inspirado muchos bailarines, incluso no le puedo dar mérito a un solo bailarín que me inspiró, porque yo empecé a tomar y a robar Oh, desde sí, seguro. cuando estaba bailándose en las discotecas de Patterson y de Nueva York. Claro. Bailarines que bailaba social, que me inspiraban, wow, yo me quiero mover así, yo quiero tener esa pasión, quiero tener esos movimientos. Entonces muchos bailarines me There's han... always something you can take from everybody. Claro, Even siempre hay here, algo que puedes Sekou tomar. is Sí. here. We just took Yes. his class. We always try to take classes when we can. Tomás, he might just add a little shoulder here. You're like, oh, I love that shoulder. Karel with her stuff and Sí, sí. Jessica Georgette, with her todas las de- Todo el mundo sí. me inspira. Mi reina, Claro, like claro. Alien. Alien. Oh my gosh. Alien es una dama que yo admiro She does muchísimo. everything and El mismo Eddie. Yo he visto a Alien hacer cosas que si yo contara, porque después yo voy a hacer un librito, cuando yo me voy a retirar voy a tirar todos los chismecitos así que conozco. Pero Alien ha hecho una de las acciones más humildes
que yo he visto en la escena. Y la tengo que decir porque qué bueno que la gente diga las cosas buenas. Ella compitió y le tocó de primera. Y toda la que se bajaba, ella iba y le llevaba agua para que se refrescara, la iba y la abrazaba. Y esas cosas no se ven. Así que, Alien, te envío un abrazo porque tú eres mi amiga, mi hermana, y yo te adoro. Ok, ya te ve. Esas son las cosas que hay que emular. Esas son las cosas. ¿Qué se dice de Desiree y de Alex que no es verdad? Oh. She's like, what people tell about you that is not true. ¿Qué se dice de ti que? Well, we're not married. We're not brothers and sisters. We're not brothers and sisters. Okay. We're friends. Okay. And what else do they say that we're? Just because maybe I gain a little weight, maybe I'm bloated, I'm not pregnant. Okay. Dice que I'm está not pregnant embarazada. Okay. No. En verdad, nosotros no tratamos de enfocarnos mucho en lo bochinche del baile. sí, O sea, sí. en el sentido de que no nos enfocamos tanto en lo que la gente, las otras gente piensan de Di de nosotros. ti. ¿Por qué? Porque si hay un refrán que dice que en lo que tú te enfocas se hace grande. Claro. Y si solamente estoy mirando en las redes qué se dice de Alex y Desiree, ¿cuándo hay tiempo de dedicarle al producto de Alex y Desiree? Claro. Entonces, nosotros en verdad no nos enfocamos tanto en eso. Yo no he escuchado muchas cosas de nosotros. Una cosa que quizás la gente pensarán que si nosotros, que creo que es un concepto que quizás la gente piensen, que porque bailamos bachata tradicional, que no nos gusta la sensual o la moderna. Incluso cuando empecé a bailar bachata, las clases mías eran más modernas que tradicional. Otra cosa es que nosotros tenemos muy buena relación con nuestro colega, por ejemplo, Sí, Daniel y Desiree. yo lo he son- visto. Corky y Judith, que son tremendos Yo lo he bailarines visto. promocionando la bachata sensual. Y creo que es algo muy bonito cuando uno Es que hay puede... espacio para todos. Hay un There's espacio space para for todos. everybody. There's space for everybody, and also I like to dance. It's just I don't like to get hurt. Gracias. And this is the point is that I like Un hombro dislocado como el mío, Ajá. por un doble giro que, bueno, por eso you hablamos know, de... exactly. I mean, so that's I don't mind dancing it, but I think also what you see here with It's Alex what you Nesbitt get. is what you get. There you go. And 100%. I think Ellos no son lo que ellos son, eso que usted ve, eso mismo es. Y créanme que estuvimos allá juntos un par de días y la realidad es que así mismo, así de cariñosos, así de buenas gentones, así de simpáticos. De sinvergüenza. Eso, de sinvergüenza y de sinceros también, así mismo, eso que usted ve es lo que Eso usted sí. tiene. And if you go around and you start looking for the stuff and you're going to, this is when people start to put extra stuff on you. We're not looking for none of that. Nosotros If no you estamos think buscando this nada. way of us or you think something, no, it's okay. And also, people don't involve us in drama because we're not for the drama. Ok, nadie los mete en bochinche porque ustedes no están en eso. Muy bien, de verdad. Chicos, ¿cómo les ha parecido? ¿Se sintieron bien? Espero que la hayan pasado bien. Esperaba preguntas más difíciles, pero... Bueno, pero es que es la primera porque usted, déjeme por favor saber si les gustaría que los trajéramos otra vez para hablar de otra cosita y me deja por ahí los Digan temas que les sí, digan gustaría. que sí. Porque la realidad es que sabemos que pueden aportar muchísimo a pues todo este proyecto que estamos haciendo. De verdad estoy muy, muy agradecida de que hayan tenido un tiempo para mí. Los aprecio, los quiero. Y mira, estos dos tumblers que están aquí ¡Ay, qué son un chulo! regalito Qué para chulo. ustedes. Déjame, Muchísimas gracias. voy a mover un poquito el No, y que micrófono. quiero tomar el tiempo de darte Tengan la para que gracia lo a ti. guarden. De tengan. darte la gracia a ti por tomar este tiempo para crear un espacio, que creo que es muy necesario tener este tipo de conversaciones y también para que el público puedan conocer a los artistas como de otra forma, fuera de un taller, fuera de una tarima, porque la verdad se aprende mucho. Claro. Así que mira, son solamente el que tiene un Tumblr de ese porque ha venido a Diamond Talks. O sea que son como 6 o 7 Son nada más exclusivos. en el mundo. Me Así encanta, que me no encanta. quiero irme sin dejarle a ustedes saber que por favor acudan a este contenido, denle like, visiten las redes sociales de ellos y por favor soporten a nuestros patrocinadores, Ricardo, el abogado de la comunidad, y Samuel González de la página Rhythms, también Diamond Global. Por aquí le vamos a poner un poquito de la promoción de lo último que estamos haciendo, los Walking Billboards. Así que les agradecemos muchísimo su tiempo, el que hayan llegado a este punto del contenido. Así que se despiden de ustedes, Alex, Desiree y Sonia. Bye. Yes, aquí ¡Bachateros, vaya. díganlo! Nos portamos bien, ¿qué tal? Sí, sí. That was nice, Go. Thank you, Thank you for Sonia. There you go. Pero no sabía que tú tenías... Oh, yes.
no sabía que tú tenías voz de locutora también, amor. ...877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios. La humanidad primero siempre. Una vez más, 877 El Apoyo, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Con la pone chiquito de más.